No sé si alguien me creerá cuando cuente esta historia, pero créanme, es completamente real. Todo pasó en un solo día. Uno de esos días que uno no espera que cambien la vida, pero lo hacen de formas que ni siquiera se pueden explicar. La protagonista es una mujer mayor, que antes de eso había pasado tanto, pero nadie se había detenido a escuchar. No voy a contar su nombre porque sé que no quiere ser famosa, ni que la miren raro. Solo diré lo que pasó ese día, que terminó siendo un antes y después. Para ella, esa mañana, la mujer salió bien temprano de su trabajo en una lavandería industrial bastante exigente. Ya estaba cansada, pero seguía con esa costumbre de ir y venir sin descanso, porque tenía hijos que mantener y una casa que a duras penas mantenía. Ella se sentía invisible, como si fuera solo una sombra, moviéndose entre montones de ropa y detergentes. No hablaba mucho. Esa era su rutina: levantarse, trabajar, regresar, cenar sola y dormir poco. Siempre de pie, siempre con el cuerpo pesado y el alma más pesada aún. Pero ese día algo diferente pasaría. Cuando llegó al departamento de su hija, cansada y con ilusión de pasar la noche en un lugar donde la quisieran, se encontró con la puerta cerrada de par en par. No la dejaron entrar. Nadie respondió cuando llamó. No hubo explicaciones, solo el portazo que le partió el orgullo. Esa puerta cerrada fue como un golpe frío que atravesó todo su ser. Se quedó parada en la calle, sin saber qué hacer, con la tristeza humedeciendo sus ojos. Pensó en lo mucho que había dado por esa familia, los años que había trabajado doblado, sin un descanso, dejando de lado su salud y sus sueños para que sus hijos pudieran vivir mejor. Y ahora, sin aviso ni palabra, la habían dejado afuera, con la noche acercándose rápido y sin un lugar a donde ir. Al principio resistió, pensando que alguien le abriría, que era un error, pero la realidad era dura. No tenía dónde quedarse y sus otros hijos parecían igual de lejanos. No pudo evitar recordar a Pinzaina, su primer hijo, al que dio en adopción cuando apenas tenía 18 años. Fue una decisión que le costó cada lágrima y cada noche sin dormir, pero así era su vida. Decisiones duras y sacrificios que nadie valoraba. Esa noche la encontró sola, en un banco en un parque que apenas conocía, con el frío calando hasta los huesos y la sensación de que el mundo se había olvidado de ella. No era solo por el frío o la incomodidad, era la vergüenza. Sabía que alguien como ella, que había creído que dejar de lado sus propias necesidades por sus hijos era lo correcto, estaba ahora en ese banco, prácticamente invisible para la gente que pasaba. La idea de ser vista así, sin hogar, sin fuerzas, la consumía. Pero también ahí, sentada en la oscuridad, se reencontró con sus pensamientos más profundos, aquellos que había enterrado entre el trabajo y las preocupaciones diarias. Se preguntó dónde había fallado, qué había hecho mal, y por qué después de tanto sacrificio estaba sola. Lo que vino a la mañana siguiente fue algo que nadie esperaba. Se despertó en una cama mucho más cómoda que el banco frío, en una habitación impecable de un hotel de lujo. Estaba confundida, sin entender cómo había llegado allí, hasta que entró un hombre. Era Alexei, su hijo mayor, el que había entregado hace 20 años para adopción. Él la había encontrado, la había rescatado de ese parque sin nombre ni importancia para el resto del mundo, pero que para ella había sido un mundo destruido. Él estaba ahí, de pie, no con reproches ni con preguntas duras, sino con los ojos llenos de una ternura que ella no esperaba. Alexei le contó que había buscado incansablemente su historia, que nunca la había olvidado ni dejado de buscarla. Alexei la ayudó a cambiar completamente de vida, algo que para ella estaba lejos de imaginar después de tantos años de privaciones. Le mostró una nueva cotidianidad, desde un lugar digno y seguro.
Tenía su propio espacio y de repente empezó a sentir algo que no sentía en años. La tranquilidad de no estar sola ni desprotegida. Pero esa tranquilidad vino acompañada de una mezcla de emociones complejas. Había alegría, sí, pero también nostalgia, culpa por todos esos años de distancia y sobre todo un miedo sutil a que la historia se repitiera. A pesar de eso, aquel hombre no la dejó sola. La animó a aceptar esa nueva vida, a reconectar consigo misma y a dejar atrás el peso del pasado ahí, en ese parque frío. Los otros hijos, los que ella había criado con tanto esfuerzo, de quien de repente empezaron a aparecer sin saber muy bien cómo tomar todo eso. Recordaban la imagen vieja que tenían de una madre sacrificada pero lejana, y ahora veían a una mujer que había sido refugiada por un hijo al que casi había olvidado. Entre reproches y disculpas a medias, la mujer empezó a reconstruir también esas relaciones, aunque no siempre de la forma que esperaba. Había heridas abiertas, sí, pero también pequeñas señales de que tal vez hacía falta empezar a sanar. Esas heridas la hicieron darse cuenta de que su identidad iba mucho más allá de ser madre, que podía ser más que el sacrificio incómodo de toda una vida. Con el paso de esas horas, la mujer descubrió que por primera vez podía pensar en ella misma, en su dignidad, en sus deseos, y no solo en lo que le debía a todos los demás. Empezó a entender que el amor no siempre tenía que ser doloroso ni agotador, que podía existir sin cadenas ni condiciones. Poco a poco dejó de sentirse como una carga o un error, y comenzó a valorar cada pequeño detalle de esa nueva oportunidad que le daban. Aquella mañana, que parecía más un pie forzado hacia el olvido, se convirtió en el momento en que eligió, sin palabras ni fanfarrias, la valentía de un nuevo comienzo. Lo más extraño de todo, y no sé si alguien alguna vez lo entenderá, es que después de todo eso, cuando ya parecía estar en un lugar seguro y lleno de posibilidades, la mujer simplemente se detuvo un instante y no pudo explicarlo. No sé si fue un pensamiento, una sensación, o un presente que no supo cómo nombrar. Solo sé que se quedó ahí, inmóvil, con una mezcla tan intensa de emociones que parecía que el tiempo se hubiera congelado. Y desde ese día, cada vez que alguien le pregunta qué pasó exactamente, ella no puede ponerlo en palabras. Es algo que solo ella sintió, un momento tan real y profundo que no cabe en ninguna explicación lógica. La historia de esta mujer no es común. Es una historia de dolor, sacrificio, abandono y también de redención y nueva oportunidad. Y si algo deja claro, es que a veces la vida te puede poner en el lugar más oscuro, pero nunca está todo dicho. Hay días, como ese que cambió todo, en los que la esperanza aparece cuando menos la esperas, y aunque no puedas explicarla, te invita a creer que siempre hay un camino para empezar de nuevo. Al despertar cada mañana en aquella habitación luminosa, la mujer sentía una mezcla extraña entre incredulidad y gratitud. Aún recordaba el frío del banco, la puerta cerrada de su hija, las horas de soledad que parecían arrastrarla hacia el olvido. Pero ahora, mientras el sol atravesaba las cortinas de seda y acariciaba sus manos, la realidad era otra. Alexei ya no era solo un nombre en el recuerdo, era un hombre presente, un hijo que la había buscado y la había encontrado. Su voz cálida y sus gestos atentos le mostraban que no estaba sola, que alguien la valoraba, que podía volver a confiar. La mujer descubrió que volver a sentir su corazón latir con esperanza era como despertar de un largo invierno. Sabía que la vida no sería sencilla de allí en adelante, porque sus demonios internos seguían allí. Pero el vacío que antes la consumía empezaba a llenarse con pequeñas certezas que daban paso a la posibilidad de un futuro distinto.
Alexei se convirtió en su mayor apoyo, pero también en el puente hacia una nueva existencia. Poco a poco la introdujo en un mundo que para ella parecía otro planeta. Visitas al mercado con aromas desconocidos, paseos por parques donde los bancos no eran un refugio del frío, sino un lugar para descansar y mirar el cielo. Le enseñó a manejar el teléfono celular, a enviar mensajes y a no temerle a la soledad. En esas tardes compartidas, la mujer recuperaba fragmentos de sí misma que creía perdidos para siempre. Contaba historias de su juventud, de sus miedos y alegrías, y aunque había fantasmas que todavía la acechaban, podía sentir el peso de la tristeza diluirse entre aquellas palabras y risas tímidas. Alexei le hablaba también de su vida, de cómo la había buscado sin descanso y de cómo nunca dejó de soñar con verla otra vez. Ella, que había pensado que aquel hijo era un capítulo cerrado, empezó a abrir la puerta a un presente que la sorprendía y la conmovía. Los otros hijos, al enterarse de que la señora ahora vivía con Alexei, empezaron a acercarse con timidez y reproches mezclados con esperanza. Ella recordaba las noches en vela que pasó trabajando para que ellos tuvieran un techo, sin sospechar que el amor, a veces, es un lenguaje con demasiados matices, que el sacrificio puede confundirse con abandono. Las conversaciones fueron difíciles y dolorosas, como si el tiempo hubiera tejido una maraña de sentimientos encontrados. Algunas palabras dolían, otras hacían llorar, pero poco a poco la mujer empezó a entender que sanar requería más que disculpas. Necesitaba valentía, comprensión y voluntad para reconstruir puentes. Cada visita, cada café compartido era un pequeño acto de reconciliación, un paso hacia la posibilidad de ser una madre que también se amaba a sí misma. Aprendió que su identidad no estaba encerrada solo en el rol de madre sacrificada, sino en la mujer valiente que había resistido las tormentas y que ahora podía elegir qué hacer con su vida. Conforme los días se convertían en semanas, ella comenzó a buscar nuevas formas de expresarse y de conectar con el mundo que la rodeaba. Recordó su antigua pasión por la costura, aquel hobby que había dejado de lado cuando las responsabilidades la consumieron por completo. Con delicadeza y paciencia empezó a crear pequeños proyectos, mantas, cojines que decoraban el nuevo hogar. Alexei la animaba y la escuchaba con atención, alentándola a no perder esa creatividad que ahora parecía renacer. La mujer descubrió que ese acto sencillo de transformar telas en objetos llenos de cariño era también una forma de sanar sus heridas y de regalarse momentos de alegría. Entre puntada y puntada encontró paz y un sentido renovado, porque aunque el pasado pesara, el presente le ofrecía la oportunidad de construir algo con sus propias manos y su propio ritmo. Un día, Alexei la invitó a una reunión en la que participaban otras personas mayores que, al igual que ella, habían vivido momentos difíciles y habían encontrado nuevas formas de vivir. La mujer estaba nerviosa, no sabía qué esperar, temía no encajar, pero al llegar se encontró en un espacio lleno de historias similares, de miradas que entendían sin juzgar. Allí comenzó a compartir su relato, esa verdad que hasta entonces había guardado en silencio o en susurros. La escucha atenta de los otros la hizo sentir menos sola, y al ver que podía inspirar o consolar a alguien, se abrió un camino interior de aceptación. La mujer comprendió que aceptar su pasado no era resignarse, sino abrazar cada experiencia como parte fundamental de su historia para poder seguir adelante. En ese grupo encontró también amistades verdades, personas que con sus propios tiempos caminaban hacia la recuperación y la esperanza. Las noches en el hotel, que al principio parecían un lujo casi imposible de sostener, se transformaron en rutina y en tranquilidad.
La mujer empezó a cuidar su cuerpo, disfrutando de un descanso reparador, alimentándose mejor y aprendiendo a escuchar lo que necesitaba más allá del deber de cuidar a otros. Descubrió pequeños placeres cotidianos, la suavidad de una taza de té caliente, el aroma de las flores frescas, la luz matutina que bañaba el balcón. Empezaba a valorar la importancia de su propio bienestar y a dejar de lado aquella idea de que su valor solo estaba en el sacrificio. En esos momentos silenciosos entendió que merecía amor y cuidado, no solo para sus hijos, sino para ella misma. Esa revelación íntima la fortalecía y la hacía más consciente de la dignidad que siempre había tenido, aunque nunca se la reconocieran. Los encuentros con sus otros hijos se fueron haciendo más frecuentes, aunque siempre atravesados por la fragilidad de heridas que aún no terminaban de sanar. Algunos reclamaban, otros buscaban consuelos que la mujer no siempre podía dar, y ella aprendió a poner límites con ternura para protegerse sin cerrar las puertas. Aquellas conversaciones dolorosas eran, en realidad, parte de un proceso de crecimiento para todos. La mujer comprendió que la familia no es solo un lazo de sangre, sino un entramado de emociones que debe cuidarse con paciencia. No siempre había respuestas claras, ni todas las heridas se cerraban rápido, pero la voluntad de encontrarse y entenderse era una victoria en sí misma. Empezaba a sentirse no solo como madre, sino como mujer con voz propia, capaz de decidir qué aceptaba y qué dejaba ir. Sobre esa nueva identidad que emergía con fuerza, la mujer comenzó a escribir su historia en un cuaderno que Alexei le había regalado. Las palabras brotaban con sinceridad y valentía, narrando los sacrificios, las pérdidas y, sobre todo, los momentos de redención. Descubrió que plasmar su experiencia en papel era un acto liberador, una forma de sanar las heridas invisibles y de darse el permiso para reconocerse con dignidad. A través de la escritura, tejió un puente con su pasado y su presente, uniendo las piezas dispersas de una vida que había estado fragmentada por la culpa y el abandono. Esta nueva herramienta le permitió también encontrar una voz que poco a poco se atrevía a compartir su historia con otros, con la esperanza de que su recorrido pudiera servirle a quienes, como ella, alguna vez sintieron que sus días no tenían luz. Un día lluvioso y gris, la mujer decidió dar un paso que cambió su mundo por completo. Aceptó participar en un encuentro para contar su historia frente a un grupo más amplio. Nerviosa y emocionada a la vez, subió al pequeño escenario donde, por primera vez, no era una sombra invisible, sino protagonista de su propio relato. Al principio las palabras le temblaban, pero luego fluían con fuerza y sinceridad, tocando el corazón de quienes la escuchaban. Contó sobre sus años de sacrificios, la soledad, el miedo y también sobre la valentía de empezar de nuevo. Ese momento fue un punto de inflexión, porque se sintió vista, escuchada, valorada. La mujer comprendió que su historia tenía poder, que podía transformar dolor en esperanza y que las cicatrices eran parte de su belleza auténtica. Al terminar, el aplauso fue un abrazo silencioso que la envolvió y la fortaleció como nunca antes. En aquellos días posteriores, las puertas de su vida se abrieron de formas inesperadas. Recibió invitaciones para compartir su testimonio en otros espacios. Escribió cartas a personas que atravesaban dificultades similares y comenzó a sentir la vibración de un propósito renovado. La mujer, que antes solo veía sombras, ahora percibía luces de colores que iluminaban un camino hacia la sanación colectiva. Su transformación interior se convirtió en un faro que inspiraba a otros a no rendirse, a buscar ayuda y a creer en la posibilidad de renacer. A través de ese sendero de esperanza, ella encontraba finalmente la paz que tanto había anhelado
entendiendo que el amor verdadero empieza por uno mismo y que nunca es tarde para reescribir la propia historia. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron una mezcla intensa de emociones para la mujer. Se sentía llena de una energía desconocida, pero a la vez vulnerable, como si cada palabra pronunciada hubiera removido tanto el polvo acumulado de años, que el aire a su alrededor se había tornado denso y vivo al mismo tiempo. Mientras desayunaba con Alexei, recordó las veces en que había renegado de su voz, de su capacidad para expresarse, convencida de que su historia no importaba. Ahora, sin embargo, la gente buscaba escucharla. Pedían que repitiese sus vivencias, que confesara sus miedos y sus sueños, y en esas palabras encontraba una fuerza que nunca creyó poseer. La mujer entendió entonces que su vida no solo era una suma de sufrimientos, sino un testimonio de resistencia y amor profundo. Al regresar a casa aquella tarde, una carta esperaba sobre la mesa. No era una carta común, sino una invitación de un centro comunitario para personas mayores que promovía talleres de escritura y arte. La idea de compartir aún más abiertamente su experiencia le provocó un cosquilleo de temor y excitación. Había pasado tanto tiempo ocultando piezas esenciales de sí misma que ahora cada revelación se sentía como un desnudo del alma. Sin embargo, la mujer decidió aceptar. Pensó que quizá allí podría encontrar nuevas formas de conectar con otros, de aprender a sanar y, a la vez, inspirar a aquellos que aún estaban en sombras. Alexei la miró con orgullo, convencido de que ese pequeño gran paso sería decisivo. En el primer taller, la mujer se enfrentó a la incertidumbre de ser parte de un grupo donde las palabras bailaban con libertad y sin miedo. Al principio, sus relatos fueron cortos, mesurados, como si cada frase necesitara permiso para salir. Pero a medida que avanzaban las sesiones, descubrió que las historias de sus compañeros tenían ecos profundos de su propio camino. Susurros de soledad, capítulos de pérdida y capítulos de amor llegaron a entrelazarse con sus recuerdos y poco a poco se sintió menos sola. Aquella comunidad naciente comenzó a ser un refugio, un espacio donde el pasado era recibido con respeto y el futuro se veía como una posibilidad abierta. La mujer sintió que empezaba a construir puentes con los fragmentos de su historia que antes estaban dispersos y olvidados. Los días siguientes trajeron consigo encuentros y reencuentros con sus otros hijos. La mujer había aprendido a equilibrar los límites y la ternura, a escuchar sin abandonar sus propios espacios. Una tarde de lluvia, mientras compartían un café en el salón de Alexei, las palabras fluyeron con menos astillas, con más reconciliación y reconocimiento. Algunos de sus hijos comenzaron a revelarle las heridas que ellos también llevaban, aquellas que causaron distancia y silencios prolongados. La mujer sintió que la red familiar que tanto temió que se rompiera estaba, con esfuerzo y voluntad, reparándose lentamente. No era el final feliz que imaginaba, pero sí era un comienzo real, imperfecto, pero lleno de honestidad. Esa tarde aprendió que perdonar y pedir perdón era un acto tan valiente como necesario. Con una nueva rutina que la sostenía, la mujer empezó a recorrer el barrio junto a Alexei y algunos nuevos amigos del taller. Caminaban despacio, observando las pequeñas cosas, un árbol florecido, una caminata bajo la tarde dorada, el tintinear de las voces en el mercado. Era como si el mundo, que antes parecía lejano y difícil de habitar, se abriera ahora con generosidad. En una de esas salidas, la mujer reconoció en un mural pintado a mano la frase «Nunca es tarde para reescribir tu historia». Esa frase quedó grabada en su mente, un mantra simple y poderoso que recordaba cada vez que sentía que los fantasmas intentaban regresar. Con renovada
En confianza, se comprometió a mantener viva aquella enseñanza para ella y para quienes pudieran necesitarla. Una tarde, durante una de sus sesiones de escritura, la mujer decidió compartir detalles sobre la adopción de su primer hijo. Hasta ese momento, había sido un capítulo protegido por el silencio y la distancia. Al hablarlo en voz alta, sintió que abría una ventana estrecha hacia reconciliación y comprensión. Los rostros atentos y los abrazos que recibió después fueron un bálsamo para su alma herida. Recordó las lágrimas vertidas en la juventud, el miedo, el dolor, pero también la esperanza de un futuro mejor para aquel niño que había amado desde siempre. La mujer comprendió que ese acto de confesión era un acto de valentía, pero también una invitación a sanar una herida profunda. En aquel espacio de respeto y solidaridad, sintió que podía transformar el pasado doloroso en luz para el presente. Conforme las semanas se sucedían, empezó a abrirse una oportunidad inesperada. El Cinto, director del Centro Cultural, le propuso organizar una exposición colectiva con los trabajos artísticos y escritos de los participantes. La mujer sintió un vértigo mezclado con emoción. Podía realmente mostrar una parte tan íntima de sí misma al mundo. ¿Y qué pensarían sus hijos o su hijo Alexei? La decisión tardó un día, pero finalmente aceptó. Sintió que ese paso era la consolidación de todo lo recorrido. No más sombras ocultas, sino historias que merecían ser escuchadas, tocadas y valoradas. La mujer empezó a seleccionar sus obras con cuidado, eligiendo aquellas que reflejaban sus momentos de mayor esperanza y valentía. Llegó el día de la inauguración. La mujer, vestida con una sencilla blusa bordada y su cabello cuidadosamente peinado, atravesó la sala con paso firme. El espacio estaba lleno de fotografías, escritos, telas y pinturas, cada uno narrando caminos de superación y reencontrarse. Al ver su trabajo expuesto junto al de sus compañeros, sintió una mezcla indescriptible de orgullo y humildad. Entre la gente que asistía, algunos desconocidos, otros viejos amigos y, por supuesto, Alexei y sus hijos. La mujer percibió que aquella noche era la reafirmación de su nuevo yo, una mujer que había sido invisible y sin embargo ahora brillaba con su verdad. Las miradas, las palabras y los abrazos le devolvieron la certeza de que su voz, al fin, tenía un lugar en el mundo. Esa misma noche, cuando la mujer regresaba a casa, observó el reflejo en el espejo del ascensor y por primera vez en mucho tiempo la imagen que vio fue la de alguien que había recorrido un largo camino y que aún tenía mucho por delante. No estaba perfecta, ni libre de miedos, pero se reconocía como una persona valiosa, capaz de decidir y amar sin condiciones. Se permitió una sonrisa franca y un suspiro de alivio, sintiendo que aquel encuentro no había sido solo una oportunidad externa, sino un verdadero renacer interno. Comprendió que cada lágrima, cada noche en soledad y cada abrazo recibido la habían moldeado y que su historia era, ahora más que nunca, una declaración de vida. En los días que vinieron, la mujer inició un blog que su hijo Alexei la ayudó a montar. Allí comenzó a compartir relatos, consejos y reflexiones sobre la importancia de cuidarse, de no rendirse y de permitirse la alegría después del dolor. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Llegaron mensajes de apoyo, relatos similares y agradecimientos de personas que encontró inspiración en sus palabras. La mujer se sintió parte de una red invisible de esperanza que se extendía mucho más allá de su entorno físico. Aquella sencilla ventana digital se convirtió en un espacio sagrado para ella, donde su voz viajaba sin miedo y donde aprendió que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices. Un día, mientras escribía una carta para un lector que le había pedido ayuda para enfrentar su propia historia difícil,
La mujer decidió cerrar el cuaderno donde había dejado años de desgaste y comenzar otro, uno en blanco y lleno de promesas. Lo tomó con cuidado y con la pluma escribió solo 4 palabras que le provocaron una paz profunda. Hoy elijo mi vida. Aquella frase fue la semilla de un futuro todavía incierto, pero lleno de luz. En ese momento comprendió que, a pesar de las tormentas que la vida le había impuesto, ella era la autora de su propia historia y que tenía en sus manos el poder para seguir escribiéndola con amor, dignidad y esperanza. La mujer comenzó a descubrir una renovada fuerza en su interior que jamás había imaginado poseer. Cada día se despertaba con la sensación de que la vida le ofrecía por fin una segunda oportunidad. Aunque el miedo seguía asomándose de vez en cuando, ya no era un enemigo que la paralizara, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. En aquellos momentos de calma, se sentaba frente a la ventana de su habitación y observaba la ciudad despertar, dejando que los rayos de sol calaran en su piel, calentando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. El blog que había iniciado se convirtió en su refugio y su medio para conectar con el mundo. Recibía cartas y mensajes de personas que agradecían su valentía, igual que una cadena de apoyo que atravesaba fronteras y generaba una red invisible de cariño y empatía. A la mujer le impresionaba la capacidad de las palabras para construir puentes donde antes solo había muros. Cada historia que recibía era un pequeño recordatorio de que no estaba sola y que aunque sus caminos fueran distintos, había una esencia común que los unía: la búsqueda de la dignidad y el deseo de amar y ser amados sin condiciones. Con el paso de las semanas, su relación con Alexei se fortaleció. Él no solo le brindaba el sustento material, sino que se convirtió en un compañero en este proceso de sanación. Compartían tardes tranquilas en las que hablaban de todo y de nada, y en esos instantes la mujer sentía el calor de un vínculo profundo y sincero que ayudaba a cerrar décadas de ausencia. Alexei le enseñaba con paciencia el manejo del teléfono y las nuevas tecnologías, siempre con una sonrisa que le decía, sin palabras, «Estoy aquí contigo». Él era, en muchos sentidos, la prueba viviente de que el amor puede renacer incluso en los lugares más rotos. Pese a los avances, la mujer seguía enfrentando momentos difíciles. Recordaba con dolor las miradas esquivas de algunos hijos y el silencio que había durante tantos años en los que ella estuvo ausente emocionalmente. No eran heridas fáciles de cicatrizar, y aunque quería reconciliarse, entendía que la sanación era un proceso que debía permitirse y también regalar a los demás. Aprendió a poner límites con sabiduría, a no dejar que la culpa la arrastrara hacia viejas cadenas, comprendiendo que perdonarse a sí misma era tan importante como perdonar a quienes la habían herido. La fortaleza que emergía no era solo para ella, sino para quien quisiera acompañarla en su camino. Un día recibió una llamada inesperada de una de sus hijas menores. Temblorosa, la joven pidió perdón por los años de distancia y el abandono que sentía, reconociendo que su madre había sido mucho más que la imagen que había construido en su recuerdo. La mujer sintió que un nudo en la garganta se aflojaba y, aunque temerosa, aceptó abrir esa puerta para la reconstrucción. Fue un encuentro tenso, lleno de lágrimas, silencios y palabras cuidadosamente medidas, pero también lleno de esperanza. Entendió que aunque el tiempo no se podía borrar, sí se podían tejer nuevas memorias, nuevas oportunidades para el amor. El taller de escritura y arte se convirtió en el espacio donde la mujer encontraba su voz más auténtica. Cada sesión era un ejercicio de valentía donde contaba fragmentos de su pasado y al hacerlo se liberaba de cargas que quedó años enterradas. Sus compañeros se habían transformado en una segunda familia,
un grupo que compartía no solo prácticas y ejercicios, sino también el deseo común de sanar y renacer. En esas horas, la mujer sentía que cada palabra escrita era un paso firme hacia la autoaceptación y el reconocimiento de una vida llena de matices, no solo de dolor, sino también de resistencia y luz. La mujer comenzó a explorar otros intereses que había dejado olvidados durante décadas. Recordó su amor por la costura y la manualidad, actividades que le permitían crear algo hermoso y tangible después de días de incertidumbre. Con manos que dudaban al principio, pronto descubrió que cada puntada era un acto de autocuidado, una forma de tejer su historia en telas llenas de color y vida. Alexei admiraba esos pequeños proyectos y la alentaba con palabras y gestos de admiración, mostrando el orgullo que sentía por ella. Esa incipiente confianza en sus propias habilidades se transformó en un motor que la impulsaba a seguir descubriéndose. La mujer se enfrentó además a una prueba inesperada cuando recibió una carta del ciudadano que había adoptado a Alexei, proponiéndole un encuentro. Sentimientos encontrados la invadieron, temor, incertidumbre, pero también un deseo profundo de cerrar ese círculo abierto hacía tantos años. Cuando se encontraron, la charla fluyó con respeto y ternura. El hombre le agradeció haber dado a Alexei la oportunidad de tener una vida diferente y ella, a su vez, compró que ese acto de amor, aunque doloroso, había sido la semilla para una nueva historia. El encuentro cerró una etapa y al mismo tiempo abrió una etapa llena de aceptación y amor compartido entre las dos familias. A medida que la mujer avanzaba en su proceso, sintió la necesidad de devolver al mundo aquello que había recibido. Empezó a participar activamente en grupos de voluntariado para personas en situación vulnerable, compartiendo su tiempo y su historia como herramienta de apoyo. Sin pretender ser una líder, sus palabras y su presencia comenzaron a generar transformaciones en quienes la rodeaban. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para quienes sentían que sus vidas estaban marcadas por el abandono y la soledad. La mujer comprendió que su historia tenía un valor más allá de ella misma, un poder para generar cambios invisibles pero profundos. En una tarde de otoño, durante un paseo con Alexei y algunos amigos del taller, la mujer se detuvo frente a una librería y compró varios libros sobre autoestima y crecimiento personal. La lectura se transformó en un refugio donde encontraba no solo conocimiento, sino también consuelo y compañía. Empezó a adoptar hábitos nuevos, meditación, escritura diaria, caminatas largas y saludables y sobre todo dedicar tiempo a su propio bienestar. La sensación de ser dueña de su destino le daba un sentido renovado a su vida. Con cada página que leía y cada paso que daba, sentía que aquel banco frío y aquella noche helada quedaban cada vez más lejos, oscurecidos por la luz de su resiliencia. En medio de este auge de energía y propósito, la mujer recibió una invitación para participar en un programa de radio local donde compartiría su historia y su aprendizaje. Nerviosa pero decidida, aceptó la propuesta. Cuando llegó el día, sus palabras fluyeron con naturalidad y autenticidad, llegando a miles de oyentes que se conmovieron con su relato. Ese instante fue otro peldaño en su proceso de emancipación personal y social. Desde aquel micrófono, la mujer comprendió que su voz tenía el poder de alcanzar corazones y ser un agente de cambio. Sintió que su renacer no solo era personal, sino también colectivo, y que a su edad todavía tenía muchísimo por aportar al mundo que la rodeaba. Esa es la mujer, despertó con la luz tenue de la mañana, filtrándose por la ventana. Ese resplandor que ya no le parecía lejano ni ajeno, sino un compañero fiel en su nueva vida. Mientras el aroma del café invadía la habitación,
Pensó en lo mucho que había cambiado todo, pero también en cómo cada paso difícil la había llevado a ese presente. Sentía en su pecho una mezcla compleja de gratitud y melancolía, de nostalgia por lo vivido y esperanza por lo que aún estaba por venir. Alexei entró en la habitación con una sonrisa, trayendo noticias de un nuevo proyecto comunitario en el que la querían involucrar. Fue en ese instante que ella comprendió que su vida se había transformado, que ya no era una mujer invisible ni sola, sino un motor de cambio y luz para quienes, como ella, buscaban una oportunidad para recomenzar. En los encuentros del grupo de voluntariado, la mujer se convirtió en un referente silencioso, una figura que inspiraba sin pretenderlo. Cada historia que escuchaba la hacía sentir un reflejo de sí misma, y cada testimonio que compartía volvía a darle fuerza. Descubrió en la empatía un poder que nunca había experimentado plenamente, y decidió que su tiempo y energía estarían dedicados a construir puentes, donde antes solo existían muros. Lejos quedaron los días de resignación y tristeza. Ahora, cada sonrisa que recibía era un bálsamo que nutría su alma y le recordaba la importancia de seguir caminando. Esa nueva misión le ofreció un propósito que no esperaba, un latido firme que la acompañaba en la rutina y en los momentos de calma. La relación con sus otros hijos, aunque no perfecta, seguía sanando con paciencia y esfuerzo. Las conversaciones cargadas de reproches y silencios dolorosos se habían transformado en diálogos donde por fin empezaban a escucharse sin juicio. A veces, las heridas reaparecían, pero la mujer aprendió a abrazar esa vulnerabilidad sin miedo, entendiendo que el amor se construye también en la imperfección. Una tarde lluviosa, mientras compartían un café, uno de sus hijos confesó el peso que había llevado durante años y cómo la ausencia había dejado cicatrices profundas. Ella, con lágrimas contenidas, respondió con calma y sinceridad, ofreciendo no solo perdón, sino también un compromiso renovado para caminar juntos hacia adelante. En ese instante sintió que la familia, aunque fragmentada, tenía la esperanza de un hilo invisible que la mantenía unida. Con el correr de los días, la mujer profundizó en la escritura de su blog, que se había convertido en un espacio sagrado donde sus pensamientos fluían libres y sin temor. Las palabras se convirtieron en compañeras fieles que la guiaban en sus noches de reflexión y en sus mañanas de ilusión. Su honestidad conmovía a los lectores, quienes le enviaban mensajes llenos de gratitud y solidaridad. Recibía cartas de personas que, al igual que ella, estaban saliendo de oscuridades profundas y encontraban en sus relatos un faro de esperanza. Esa red de apoyo se expandía cada día y ella sentía que había descubierto no solo una voz, sino una comunidad que la abrazaba desde la distancia, fortaleciendo su renovado sentido de pertenencia. Un día, mientras revisaba los comentarios de su blog, la mujer recibió un mensaje que la impactó profundamente. Una joven que había sido adoptada compartía su historia, agradeciendo porque sus palabras le habían ayudado a reconciliarse con su propia madre biológica. Conexión entre ambas vidas, atravesadas por el abandono y la búsqueda de amor, le brindó una emoción inesperada y profunda. Fue entonces que comprendió que su historia, lejos de ser solo un testimonio personal, tenía el poder de sanar otros corazones y de romper silencios que durante décadas habían causado dolor. Esa revelación la impulsó a continuar compartiendo, a abrir ventanas y puentes donde el miedo y la incomprensión habían sido reyes por tanto tiempo. En un encuentro especial organizado por el Centro Cultural, la mujer fue invitada a presentar un taller de escritura para mujeres mayores que, como ella, buscaban encontrar su voz.
La responsabilidad y el desafío la hicieron sentir nerviosa al principio, pero pronto descubrió que su experiencia verdadera era su mejor herramienta. En aquellas sesiones no solo enseñaba técnicas, sino que ofrecía un espacio seguro para que otras mujeres exploraran sus historias, sus miedos y sus fortalezas. Ver cómo florecían relatos de valentía y esperanza le otorgaba una satisfacción inmensa. Aprendió que la enseñanza era un camino de doble dirección, que ella también crecía y sanaba al acompañar a esas nuevas voces a emerger. El tiempo transcurría con una cadencia diferente. Ya no era la prisa ni el sacrificio extremo lo que marcaban sus días, sino la plenitud de gestos pequeños y significativos. Paseos al atardecer acompañada de Alexei y amigos del taller, tardes dedicadas a la costura y a la lectura, charlas sinceras y silencios compartidos. En esos momentos encontró la paz que había anhelado durante tanto tiempo, una calma profunda que no nacía de la ausencia de problemas, sino de la aceptación y la fortaleza para enfrentarlos. Cada amanecer era un nuevo comienzo, no solo en el calendario, sino en su alma, y el futuro se presentaba como un lienzo abierto para pintarlo con los colores que ella eligiera. Sin embargo, la mujer también enfrentaba sus sombras. Había noches en las que la tristeza regresaba como una vieja visitante, trayendo consigo dudas y recuerdos dolorosos. Pero ahora, en lugar de sucumbir a ese peso, aprendió a mirarla de frente, a abrazar esas emociones sin dejar que la definieran. La meditación y la escritura se convirtieron en herramientas para explorar ese mundo interior y transformarlo. Sabía que el camino de la sanación era largo, lleno de altibajos, pero cada día elegía seguir adelante con la convicción de que merecía vivir plenamente. Esa valentía silenciosa era, quizás, la victoria más grande que había logrado. Un hecho inesperado marcó otro capítulo en su vida. Recibió la invitación para colaborar en un libro colectivo sobre historias de superación. La idea de ser parte de una obra que llegaría a muchas personas la llenó de entusiasmo y algo de temor. Reflexionó largas horas antes de aceptar, consciente de la vulnerabilidad que implicaba abrir su historia aún más al mundo. Finalmente, decidió que su verdad tenía que ser una luz para otros, un regalo que valía más que el miedo. Emprendió la tarea con dedicación y pasión, vertiendo en el papel no solo su relato, sino también la esperanza que ahora albergaba en su corazón. Al concluir el proyecto, recibió una extensa carta de agradecimiento de una mujer que se había sentido inspirada a buscar ayuda para salir de un estado de aislamiento y tristeza. Ese mensaje tocó profundamente a la protagonista y le recordó el poder transformador de compartir lo vivido. Comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino que era parte de un movimiento más grande, una red de solidaridad y amor que traspasaba fronteras y generaciones. Aquella sensación de comunidad la envolvió y la fortaleció para seguir adelante, convencida de que nunca es tarde para iluminar el camino propio y el de los demás. En los meses que siguieron, la mujer consolidó su rol como referente en espacios comunitarios y mediáticos, siempre con humildad y autenticidad. Participó en charlas, mesas redondas y conferencias, difundiendo los valores de la resiliencia, la autoaceptación y la importancia de construir redes de apoyo. Cada encuentro representaba un peldaño más hacia la dignidad que siempre mereció y que finalmente había abrazado. En su interior, la transformación era profunda. De aquella mujer invisible y agotada quedaba solo el eco, dando paso a una figura luminosa y fuerte, capaz de elegir día a día su camino. Su vida, que alguna vez estuvo marcada por la oscuridad y el sacrificio, ahora brillaba con la luz de la esperanza, el amor propio y la renovación constante.
Finalmente, una tarde tranquila, mientras contemplaba el atardecer desde el balcón de su casa, la mujer sintió una paz tan intensa que supo, sin lugar a dudas, que había llegado a un momento crucial de su existencia. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque ella los enfrentaba desde un lugar de fuerza y serenidad inéditos. Con una sonrisa dulce, cerró los ojos y dejó que el murmullo del viento y el canto de los pájaros la abrazaran. En ese instante entendió que la vida era un ciclo constante de despedidas y comienzos, y que ella había elegido escribir su historia con valentía, amor y dignidad. Hoy, finalmente, podía decir con el alma tranquila: hoy elijo mi vida, y es hermosa.